Tente o sin remedio, revers définitif, es el término que utiliza en francés. Y después indica también que se siente, dice Breton, obligado a considerar la vigilia como un fenómeno de interferencia. Querría estar soñando siempre, como sueño. En último término, por tanto, el sueño sería el ámbito de la plena satisfacción humana. Y aquí hay un punto de cercanía con la concepción de Freud, con la concepción del sueño de Freud, en la que, como saben todos ustedes seguramente, para Freud el sueño es la manifestación de un deseo no realizado. Entonces Breton escribe: el espíritu del hombre que sueña queda plenamente satisfecho con lo que sueña. La angustiante incógnita de la posibilidad deja de formularse. Mata, vuela más deprisa, ama cuanto quieras. Es decir, el sueño, para el surrealismo, es el territorio de la omnipotencia. El punto de continuidad con Freud es que en el sueño late el deseo humano. El punto de diferencia es que mientras para Freud tiene un elemento de deformación, de perturbación, incluso de psicosis de carácter temporal, en el surrealismo se reivindica el sueño con un carácter eminentemente positivo. Por eso, también en los trabajos que he ido desarrollando sobre esta temática, yo lo que he acuñado es la fórmula de que soñar, para los surrealistas, soñar es vivir. Y quien no sueña, no vive plenamente. Y esa es la importancia del mensaje, de la aproximación de los surrealistas al sueño. El sueño sería también una forma de liberación. Claro, esto conecta también con otras cuestiones de carácter filosófico, de carácter conceptual, que es muy importante poner en relación. En la bibliografía que tienen ustedes en el programa hay las referencias a toda una serie de cuestiones que pueden serles útiles si quieren profundizar en todo lo que estoy diciendo ahora. Por un lado está el enlace para poder entrar online a través de internet directamente con el texto completo mío en el catálogo de la exposición de Madrid. Y por otro lado también están las actas completas del Congreso Internacional que organizamos en Madrid. Están en formato PDF y son fácilmente consultables. En todo caso, lo que me interesa es señalar, y esto tiene relación también con algunas de las cosas que decía mi querido Ignacio, la temática del sueño no se reduce únicamente a lo que soñamos en la noche, mientras dormimos. Hay una ambivalencia en el término soñar en español, cuando decimos tengo sueño, que no puede existir en francés, y todos estos matices, en fin, dan muchos problemas a la hora de interpretar todas estas cuestiones en el marco del surrealismo. Soñar se realiza también cuando estamos despiertos. Evidentemente la ensoñación es también un giro o una de las dimensiones centrales del sueño. Y sobre esta cuestión, no un surrealista, pero alguien sí muy en diálogo con los surrealistas, el gran filósofo alemán Ernst Bloch, el gran pensador de la utopía, planteó cuestiones que yo en mis textos, que tienen las referencias, que aparecen en las referencias de la bibliografía que les acabo de mencionar, pues he abordado. En realidad, soñar y vivir la ensoñación, elaborar lo que los franceses llaman el songe, el deseo, digamos, de ir hacia algo, ese sueño que tenemos de querer convertirnos, por ejemplo, en sabios, mientras que otros tienen el deseo de ser corruptos toda su vida. Bueno, eso es algo que se capta, que se forja como imagen en el territorio de la ensoñación, en el territorio del sueño. Vamos a ir viendo algunas imágenes. No sé, por tiempos,
a estar hablando aquí 2 horas seguidas porque, bueno, entonces no les tendría soñando sino durmiendo. Así que, ¿cuándo paro? ¿Cuándo hacemos un pequeño descanso? Nunca. ¿Sí? ¿Y si se me duermen? Voilà. Tenemos aquí la cubierta de el primer número de la Revolución Surrealista. Es una revista, naturalmente, que hoy es mítica y que tuvo digamos, desde el primer momento. Estoy intentando buscar la cita exacta. Aquí está. Bueno, en este primer número, que se abría con un prefacio a modo de editorial firmado por Wafa, Paul Éluard y Vitrac, decía lo siguiente, en el primer párrafo: realizado ya el proceso del conocimiento, sin tener en cuenta la inteligencia, solo el sueño otorga al hombre todos sus derechos a la libertad. Gracias al sueño, la muerte ya no tiene un sentido oscuro y el sentido de la vida resulta indiferente. Y el editorial concluía con las siguientes frases: la revolución, el realismo es podar los árboles, el surrealismo es podar la vida. A continuación, en este mismo número, se incluían relatos de sueños del gran pintor italiano Giorgio de Chirico, de André Breton y de René Gautier. Relatos que, por otro lado, serían abundantes en los números sucesivos de la revista, y dando continuidad a un género de escritura que desde 1919 había tenido mucha importancia en la revista Literatura, una revista de orientación dadaísta, donde se forjó lo más importante del núcleo surrealista. Por cierto, hay en estos momentos en el Centro Pompidou de París una exposición magnífica sobre esta revista Literature, muy centrada en las figuras de Francis Picabia y de Man Ray. Es buenísima. Si tienen la ocasión, ya sé que París queda un poco lejos, pero si tienen la ocasión, no se la pierdan. En mi blog he escrito un texto, un artículo sobre esta exposición. Bueno, fíjense que esto es el primer número de la Revolución Surrealista. Apareció con la fecha 1 de diciembre de 1924. Y el primer párrafo del editorial de la revista se pone bajo la advocación del sueño. Walter Benjamin, el gran pensador alemán que escribió también un ensayo realmente muy lúcido sobre el surrealismo, última instantánea de la inteligencia europea, lo denominó Benjamin, dijo que en 1924, en París, se vivía como una especie de oleada de sueños. ¿Por qué? Bueno, porque era lo que habían traído los surrealistas. En octubre de 1924, Louis Aragon había publicado un libro poético hermosísimo que se llama precisamente Una ola de sueños, que es a lo que hacía referencia Benjamin.
Y un poquito después, pero también en octubre de 1924, apareció el primer manifiesto del surrealismo de André Breton, que es el que marca ya este nuevo orden surrealista en la aproximación al sueño. Hay un punto hay un momento, de todos modos, porque esto me interesa tematizarlo, contarlo para las imágenes que vamos a ver a continuación. Hay algo que es muy importante en el manifiesto surrealista de 1924 de André Breton. En el manifiesto, en un momento, Breton relata un sueño que él tuvo, en el que oye la frase: hay un hombre en dos cortado por la ventana. Y dice: no había manera de interpretarla erróneamente, ya que iba acompañada de una débil representación visual de un hombre que caminaba, partido por la mitad del cuerpo aproximadamente, por una ventana perpendicular al eje de aquel. Y en una nota a pie de página, Breton puntualiza: si hubiera sido pintor, esta representación visual hubiera sin duda predominado sobre la otra. Para mí esta frase de 1924 es la que ya da vía libre a la representación visual de los sueños, es decir, a la apropiación del sueño, que por las características propias específicas del surrealismo, que trata de volcar en la representación lo que hay dentro, lo que hay en la interioridad, no se reduce solo al dibujo o a la pintura, sino que es una representación visual de carácter multimedia. Y este es un punto importante. Sería quizás el primer momento dentro de las artes de nuestro tiempo donde se propone una experiencia, una línea estética de carácter multimedia. Es tan importante el trabajo maravilloso de los pintores como el de los fotógrafos, como el de los cineastas, como el de los escultores, que se expresan a través de soportes distintos para transmitir una experiencia que brota del interior. En cualquier caso, parece obvio que la referencia a ese hombre partido en dos por la ventana, la referencia directa que André Breton tenía en su cabeza, era este hermosísimo cuadro de Giorgio de Chirico, el grandísimo pintor italiano que estuvo muy próximo en los primeros momentos del surrealismo, que luego después, características de las peleas surrealistas, acabarían todos muy enfadados con él. Bueno, parece obvio que el sueño de Breton remite a esta pintura de Chirico, que él había visto por primera vez 10 años antes, en 1914. Es una anécdota muy conocida en los estudios del surrealismo. Breton iba en un autobús y entonces desde el autobús divisó en la vitrina de una galería este cuadro de Chirico. Como además los surrealistas inventaron la fórmula del azar objetivo, parece que Yves Tanguy, otro de los grandes pintores, en este caso pintor, otro de los grandes nombres del surrealismo, Yves Tanguy, tuvo otra experiencia similar. También iba en autobús, también vio la pintura de Chirico y se bajó absolutamente ensimismado a contemplarla de cerca, como André Breton. Para Breton esta pintura fue absolutamente fundamental y de hecho acabaría comprándola. En un momento que no se ha podido determinar con certeza, la conservó prácticamente toda su vida, lo cual expresa la importancia que le daba, y la tuvo que vender en 1964, casi seguro por problemas económicos. Es también muy interesante ver esta otra imagen, porque en 1950, cuando apareció el almanaque surrealista del medio siglo, en aquel momento la pintura original de Chirico le pertenecía, en ese momento, 1950, Breton publicó una fotografía retocada del cuadro con el título Despertar del cerebro del niño. El cuadro se llama El cerebro del niño, pues entonces despertar, y como pueden ustedes ver, el personaje aparece con los ojos abiertos, es decir, en un estado
de ensoñación. Todo esto para plantear cómo desde el primer momento los sueños tuvieron una importancia capital para los surrealistas. A la hora de pensar ya temáticamente cuándo se produce esto que he dicho, traer la temática onírica, traer los sueños del cielo a la tierra, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo tiene lugar este proceso? Naturalmente, yo creo que la referencia central es Francisco de Goya. El sueño de la razón produce monstruos. Es un grabado que yo he estudiado bastante. Todos los testimonios de la época hacen pensar que lo que Goya quería decir en este punto tiene que ver no con una temática, digamos, mediante la cual hay que abrir la razón a la presencia de los sueños. No. Goya era un ilustrado y lo que quería decir es que la ambivalencia del término sueño en español, que cuando la razón está dormida, los monstruos aparecen. Pero fíjense, el paso es decisivo, porque aquí ya no tenemos la representación de figuras mitológicas, la aparición de Cristo, de la Virgen, como hay, por ejemplo, en muchas pinturas de temática cristiana del Renacimiento, sino que es una experiencia específicamente humana, que además atraviesa toda la obra de Goya. Por lo tanto, podemos situar en Goya el primer paso.